Bienvenidas al quinto podcast, noveno Cafemad de la Comisión de Mujer de Artemad. Antes de comenzar, quería recordaros que tenemos siempre abierta la sección de preguntas, aquí, las preguntas que hemos recibido y las que vayamos recibiendo ahora en el Instagram, y después, daremos paso y las haremos en directo. Y como es habitual, comenzamos con un resumen del currículum de nuestra invitada de hoy, Ainhoa Amestoy. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Eres licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, doctora en Ciencias del Lenguaje y de la Literatura, todo por la Universidad Complutense de Madrid. Estudiaste interpretación actoral en el laboratorio de William Layton y con maestros como Philippe Collier, Antonio Fava, José Luis Gómez, Elena Pimenta, Emilio Gutiérrez Cava y Víctor Villate, entre otros. Trabajas como docente en la Universidad Complutense de Madrid. Has impartido clases en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y colaborado con varias universidades norteamericanas. Asimismo, has desarrollado talleres en distintas universidades del país. Formas parte del Instituto del Teatro de Madrid y del Grupo de Investigación de Literatura Española del Siglo de Oro. Y completas tu labor investigadora con la publicación de artículos y la participación regular en ponencias especializadas. Has trabajado como gestora cultural, eres directora residente en los teatros del Canal y fundas y diriges Estival Producciones. Premio Ercilla de Teatro en el 97, primer premio en el Certamen Nacional de Directoras de Escena José María Rodero, Premio A de Dirección, entre otros. Hija de José Ignacio Amestoy, periodista, dramaturgo, profesor, con quien además de compartir el amor al teatro, has compartido galardones. Y me imagino que esta pregunta te la he hecho millones de veces. ¿De qué manera han influido tus padres en el desarrollo de tus estudios y carrera profesional? Empezamos por ahí, por el principio, por la raíz. Date cuenta que he dicho padres. Padres. Porque seguro que de tu padre te han preguntado mucho, pero a mí me interesa más tu madre. Sí, bueno. Soy hija única, para empezar, luego está todo muy focalizado en mí. Ahora hay muchos hijos únicos, hijas únicas, pero en mi generación era menos habitual, sí. Éramos menos los hijos únicos. Y mi relación con mis padres, por esa razón y por otras muchas, pues es muy próxima. Además vivimos en Madrid. Y efectivamente mis padres ambos se dedican a las artes. Mi madre estudió en la RESAD también, además de estudiar filosofía y letras, pero empezó esos primeros pasos como actriz en la RESAD, pero bueno, luego la vida les condujo a Pamplona, tuvo que dejar esos estudios de arte dramático y con 30 años descubrió un nuevo amor hacia otra profesión, que era la escultura. Y efectivamente no he tenido hermanos, pero he estado rodeada de esculturas, o sea, he tenido muchos hermanos figurativos, pero mi madre es escultora figurativa, o sea, que tengo a mis hermanos de arcilla. Claro, todo ese terreno plástico de mi madre ha sido fundamental en mi recorrido como directora de escena, ¿no? Que está esa parte mucho más literaria, próxima a mi padre, pero en esa cuestión plástica de elección de vestuario, configuración de espacios, esa mirada, ¿no? que tenemos que completar desde la dirección de escena, pues ha sido básica por las aportaciones que me ha podido dar mi madre y todas esas lecciones que me ha dado a lo largo de la vida, ¿no? Yo siempre digo que yo he pueto las figuras que veía en mi casa quietas, las he puesto en movimiento sobre las tablas. Entonces toda esa sensibilidad hacia la belleza, ¿no? hacia el volumen, hacia el ser humano, porque como os decía, mi madre tiende al arte figurativo, ¿no? Entonces siempre ha trabajado, por ejemplo, en torno a los mitos, con lo cual siempre había también un discurso dramático en sus piezas. Con lo cual pues, mi madre está y estará siempre muy, muy, muy presente. Y mi padre, pues lo mismo, ya de forma más evidente, porque es dramaturgo, además de periodista,
Ha trabajado muchos años en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, incluso fue director de la escuela, coincidiendo con cuando yo estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático, que aquello pues tenía su complicación, ¿no? Sus cosas positivas, pero también, bueno, que ahora podemos entrar en eso, pues esas tensiones, ¿no? Pero bueno, con mi padre pues me he sentido muy próxima al mundo del teatro. Él también dirigió festivales, dirigió el Festival de Otoño, dirigió el Teatro Fernán Gómez, bueno, Centro Cultural de la Villa en aquel momento, trabajó en El Español de la mano de Miguel Narros. Entonces, claro, yo desde que era muy pequeñita he estado cerca del universo teatral. Y efectivamente pues, bueno, pues me ha ido recomendando, también porque yo se lo pedía, ¿no? Le pedía bueno, pues esa asesoría de algún modo, y hemos trabajado juntos en muchos momentos. Como actriz interpreté un texto suyo, Cierra bien la puerta, con Beatriz Carvajal, que fue una experiencia brutal, y Elisenda Rivas, ¿no? Porque era una madre y una hija y tenía ahí un mano a mano. Yo tenía 20 poquísimos años, y tener un mano a mano en el escenario con Beatriz Carvajal, pues claro, si ella subía, yo tenía que subir más, y entonces ella subía más, y aprendí muchísimas cosas, ¿no? De esa experiencia. Y le he dirigido también textos. Mi primera dirección de escena fue de Jerusalén a Jericó, con un texto suyo interpretado por Garbiñe Insausti, ¿no? de Kulunka Teatro, que hizo un trabajo magnífico sobre un personaje con daño cerebral sobrevenido. Y uno de mis últimos montajes, Lope y sus Doroteas, ha sido también de un texto de mi padre, sobre la vida de Lope y la escritura de la Dorotea, de la novela dialogada. Y bueno, esa experiencia fue especialmente bonita, todas han sido muy bonitas, pero esa fue curiosa, ¿no? En el transcurso de la vida, porque con Lope y sus Doroteas yo sentí que habíamos llegado a un equilibrio. Mientras que previamente, pues siempre uno siente que va por detrás de su padre, ¿no? Y con estas situaciones difíciles a las que me refería antes, ¿no? De la visión externa, de que a veces pues, la profesión puede decir, bueno, es que tienes privilegios porque claro, perteneces a una familia de artistas, entonces tienes más fácil el acceso, cosa que, bueno, es así en un sentido, pero también los hijos de dentistas acaban siendo dentistas, o sea, es lo más lógico del mundo, y más en una profesión tan apasionante como son la teatral y las artes escénicas, que cuando te atrapa, te ha atrapado ya para siempre y no hay escapatoria, ¿no? Pero siempre he sentido a lo largo de muchos años, al inicio de mi trayectoria, una presión añadida, una necesidad de demostrar y demostrar que yo estaba ahí por mi valía, no exclusivamente por ser hija de quien era. Y entonces con Lope y sus Doroteas yo ya sentí que habíamos llegado a un nivel en el que ambos nos nutríamos. Uno del otro. Claro, él me aportaba, yo le aportaba, y fue un paso verdaderamente hermoso. Y bueno, afortunadamente pues ya me he deslindado, ¿no? de esa losa que podía ser. No estás ahí por tu familia. Yo esperaba que me comentaras esta parte, pero me parece súper interesante. Claro, es una consecuencia de los padres que tienes, claro. Claro, por eso yo creo que hay que dar oportunidades, ¿no? Que hay muchas veces que dices, pues fulano es que es pareja de, mengano es primo de. Sí. Bueno, que es lo más normal del mundo, que trabajemos con nuestras familias, y hay muchas familias teatrales, ¿no? Franchala Beatriz Carvajal, su hija es actriz, y una inmensa actriz. Sí. Bueno, yo he sido compañera de clase en el cole del hijo de Eloy Arenas, soy amiga de María Pastor, he sido profesora de Elena Furiase, tantos y tantas familias de artistas. O sea que a ti quizás el síndrome del impostor te viene, pero desde otro sitio. Realmente las mujeres sufrimos el síndrome del impostor, o lo tengo doble. Por defecto, por exceso, ¿no? Entonces, pero también lo has sentido entonces en cierta medida. Bueno, porque la gente se encargaba de recordártelo. Y yo siempre me he sentido confiada
he intentado confiar, ¿no?, en los trabajos que hacía, si no, pues me dedico a otra cosa, ¿no? Los sitios donde he sentido que podía ser fuerte, apostaba por ellos. Pero bueno, pues ya sabemos que esta profesión es una profesión muy difícil, con una gran precariedad, en la que hablamos mucho y bueno, pues comprendo también esas posibles visiones, pero creo que cuando uno ya demuestra unas cosas, bueno, en acción, ¿no?, sobre el escenario, y demuestras que puedes, pues hay que olvidar esas otras facetas y aplaudir, porque ya sabemos lo difícil que es este mundo. Entonces siempre que salen proyectos y espectáculos adelante, siempre hay que aplaudir, tengan más éxito o menos. ¿La indefensión aprendida? ¿La? Indefensión aprendida en tu caso. Esto de no lo voy a hacer, voy a decir que no a este trabajo, voy a decir que no a esta oferta, porque no estoy a la altura, porque no voy a tener capacidad, porque no voy a poder. ¿Esto lo has sentido alguna vez? Vamos a ver, yo creo que somos seres humanos, y salvo los muy confiados, siempre tenemos miedo. Esto lo dice mucho Ernesto Arias, que bueno, él dice, yo salgo con miedo, ¿no?, al escenario, o cuando das una clase, pues lo lógico es ir con miedo, y nos gusta en el fondo a los artistas ese gusanillo que tenemos en el estómago, nos pone de algún modo, nos activa, ¿no?, esto que siempre decimos. El día que no sienta esos nervios, me dedico a otra cosa. Entonces, estos nervios y esta responsabilidad, yo, para bien, para mal, soy una persona perfeccionista. Entonces esa es una de mis mayores virtudes y de mis mayores problemas. Entonces, claro, todo el que es perfeccionista se puede sentir indefenso, y nadie domina todos los ámbitos, con lo cual, pues en una clase mismo, pues te pueden preguntar algo que se domine menos. Bien, es cierto que cuando me meto en proyectos es porque creo que puedo hacerlos, creo que puedo llegar y aunque supongan un reto, eso creo que es importante, que siempre vayamos subiendo una escalera y que sea un reto el siguiente paso de la escalera. ¿Hay algo que define a todos tus proyectos? ¿Algún hilo conductor? ¿Algo que les una un proyecto del otro? Bueno, creo que hay cuestiones que sí que los unen, no sé si una solo, pero sí hay ámbitos que creo que sí que forman parte de todos esos proyectos que podéis ir desarrollando a lo largo de mi vida artística. Por un lado, el peso de la literatura. Yo he combinado, como has dicho, ¿no?, al leer ese inicio, ¿no?, hablando de mi trayectoria, he combinado una parte más cercana a la vida universitaria, ¿no?, y a los estudios de literatura, con los estudios de artes escénicas más prácticos, ya sea desde la interpretación o desde la dirección, la dramaturgia. Entonces, todo ese peso de lo que pude aprender en los años de estudio de teoría de la literatura, o mi experiencia como profesora en el contexto de la Universidad Complutense, ¿no?, y en otros contextos, pues están presentes. Entonces, pues he desarrollado títulos que tienen que ver con esa tradición literaria, ¿no? Antes hablaba de Lope y sus Doroteas, de la Dorotea de Lope de Vega y de la vida de Lope de Vega, pero he hecho una obra sobre el poeta de la generación del 27, Pedro Salinas. También una obra sobre los personajes femeninos del Quijote, que fue la pieza con la que abrí mi primera empresa, mi primera y única empresa teatral, que llevo desde el 2005 con ella. Entonces, pues ese respeto a la tradición literaria está ahí. Luego hay otros aspectos como la dirección de actores, la prioridad que doy a la dirección de actores en mis propuestas, quizá también porque vengo de la actuación, ¿no? Mis primeros trabajos en las artes escénicas fueron como actriz, entonces creo que eso me ha ayudado mucho y sigue pesando en mis puestas en escena. Y bueno, pues así podría ir resaltando diferentes caminos que yo creo que sí que están presentes
en mi recorrido, ¿no? También podría decir, por ejemplo, el trabajo con el cuerpo, que como también yo bailé, como bien has dicho, al principio hablábamos de mi padre, yo al principio no tendí hacia el teatro cuando era adolescente o en la preadolescencia, sino que a mí me interesó la danza. E intenté de algún modo, en esa etapa adolescente, ser bailarina. Estudié con Víctor Ullate, que aquello pues fue una lección importante, que también yo creo que me sigue pesando, esos estudios de danza y concretamente con una figura como Ullate por su extremo rigor a la hora de trabajar ese universo de la danza. Entonces la danza siempre ha estado muy presente en mi vida, he hecho cursos de todo tipo de danzas contemporáneas, desde Buto, Graham, he estudiado swing, bueno, diferentes derivaciones de la danza. Entonces el cuerpo siempre está muy presente, así como os decía antes, el amor a la palabra, ¿no? el gusto por esos orígenes literarios, por la palabra, el análisis de texto. Creo que también, si tuviese que destacar, pues, uno de mis fuertes es, pues ya que llevo muchos años trabajando la literatura, siempre intento hacer unos profundos análisis de texto, análisis activos, claro, para que los actores y actrices comprendan, bueno, y todo el equipo de diseñadores comprendan muy bien qué estamos diciendo, y no solo lo comprendan, sino que sean capaces de trasladarlo a los receptores, al público en este caso. Y precisamente en el último montaje que hemos hecho, que era un Valle Inclán, está de gira ahora, un Valle Inclán, el público ha resaltado eso, decía: qué bien se entiende todo con la dificultad que tiene Valle Inclán. Espectadores muy rigurosos, por ejemplo, que se leyeron el texto antes de venir a ver la función, dicen: es que hemos cogido el texto y no lo seguíamos, no lo entendíamos, y ha sido venir a ver la obra y comprenderlo todo. Y creo que eso forma parte de nuestra labor, en mi caso como directora de escena, ¿no? Y de toda la gente que sube a un escenario o que se responsabiliza de lo que sucede sobre un escenario, ser unos buenos transmisores del texto o del tema que se esté tratando. No es que sea textocentrista, ¿no? del mensaje que se intenta transmitir. Productora, directora, dramaturga también. He escrito cosas, sí, y dramaturgista. Yo siempre defiendo el papel del dramaturgista, que en España está menos de moda, pero en otros países sí, y me parece importante. Y teníamos que implantarlo mucho mejor. Docente, gestora. ¿Cómo te defines todo principalmente? Pues como tú, que también aquí todas hacemos muchas cosas. Bueno, me gusta decir que soy mujer de teatro. Y la vida también, he sentido en muchos casos, quizá ahora menos, pero cuando dejé de actuar y empecé a dirigir, estábamos hablando, yo ahora tengo 47 años, estamos hablando de cuando yo tenía unos 27, o sea, hace 20 años, yo sentía que la profesión no admitía que fueses muchas cosas a la vez. Te querían categorizar, ponerte una etiqueta y decir: Ainhoa o fulanita es actriz, fulanita es directora, fulanita es autora. Entonces me tocó de algún modo, o yo lo sentí así, a lo mejor no era una realidad, pero yo lo sentí, y entonces no te llamaban para nada, ¿no? Porque como no sabían qué eras, pero tú ahora ¿qué estás haciendo? Es que te tenemos perdida, porque como haces muchas cosas, pues ya no sabemos si quieres ser actriz, ¿no? Pues yo creo que sigue pasando eso, fíjate, nunca lo había pensado. Creo que sigue pasando. Bueno, pero estamos viendo ahora casos, pues por ejemplo, Borja Ortiz de Gondra, que se pasa de la escritura y de pronto pues se puede meter en una de sus obras como actor. Es verdad que con un género de autoficción justificado, pero bueno,
Bueno, todos son maestros a los que admiro, ¿eh? No por hablar de ellos los estoy criticando por su postura, sino simplemente hablo de una realidad. El maestro Juan Mayorga, que también pues de la autoría pasa a gestionar la abadía en este caso, o lo que sea, ¿no? A dar clases, a dirigir. Entonces, yo creo que es ahora, por lo menos en figuras como estas, pues se abre un poco más, se ensancha un poquito más la mano. Pero creo que antes estaba mucho más compartimentado. Entonces me tocó elegir de algún modo y decir, bueno, ¿qué quiero ser ahora? Y en aquel momento, con 27, 28, 29 años, elegí ser directora. Sí. Entonces, si yo ahora tuviese que... Bueno, ahora cuando me preguntan digo que soy directora y docente porque es la actividad que realizo más. Pero me sigue fascinando la interpretación. Bien es cierto que yo tengo 2 hijos, que ahora tienen 11 y 13 años, entonces sí, durante estos años de crianza y de embarazos y demás, me sentía menos fuerte como para interpretar. Creía que podía defenderme mejor en la docencia y en la dirección, porque aunque en ambos casos hay que estar muy a punto, pero quizá no en ese mismo a punto que tiene que estar un actor encima de un escenario que es un atleta. Entonces, en un ensayo, pues como director, pues tú puedes llegar un día un poquito más flojo, pero aún así no te estás exponiendo ante todo un público, ¿no? de 500 localidades, ¿no? Te puedes justificar un poco más, ¿no? Pero bueno, y ante unos alumnos, ¿no? Pues un día puedes tener una clase un poco más floja, pero como actriz yo sentía que en esa fase de maternidad pues tenía que... No me sentía tan fuerte como para subir a un escenario. Ahora, que ya los niños pues eso, están entrando en la adolescencia, sí creo que podría volver a tener esa entereza. Y claro, también durante esa etapa de maternidad, ya que aquí en este foro pues hablamos de mujeres y de nuestras circunstancias, ¿no? Bueno, pues uno tiene que subdividir su día, entonces dices, bueno, pues mediodía puedo trabajar, en horario guardería, ¿no? O escuela infantil, pero otro mediodía tengo que ser madre, tengo que ir al parque, tengo que hacer las papillas, tengo que ir a las reuniones de AMPA, etc. Entonces yo sí he sentido también, bueno, pues que aunque he hecho muchísimas cosas, porque la verdad es que bueno, me he esforzado y creo que han salido muchas cosas en estos años, sacrificando otras, eso es así. Pero sí que he sentido que en esos 10 años a lo mejor mujeres que no habían sido madres, que no han sido madres, pues han podido dar un estirón que otras que hemos sido madres, pues estábamos con muchos más frentes abiertos, ¿no? ¿Qué es que ha influido entonces en tu carrera profesional, de hecho, de haber sido madre? Influye, pero también positivamente. Positiva y negativamente, no sé en qué sentido. Influye muy positivamente también. Me siento ahora mucho más sensibilizada. Bueno, que no estoy diciendo tampoco que sea mejor ser madre o no, porque bueno, pues los que somos padres vivimos unas cosas, los que no son padres pues pueden vivir otras o pueden ejercer de padres con sus sobrinos y la vida es fascinante en todos los sentidos, ¿no? Y ahora he perdido el hilo de la pregunta. Bueno, que se había... Si realmente has tenido que dejar muchas cosas en el camino. No, iba a la sensibilidad. Bueno, pues creo que esa observación de la vida desde el principio, otra vez, que supone como si volvieses a nacer pero desde otra perspectiva, pues me ha hecho contemplar las cosas, además de volver a contemplarlas de otra forma mucho más sensibilizada con ciertos aspectos. Por ejemplo, en la docencia lo noto mucho. Que el trato con el alumno menor
o sea, porque también doy clase a mayores, sí, en la Universidad de Mayores de la Complutense, pero con generaciones menores a la mía, que han venido por detrás, ¿no? Y que pueden a lo mejor estar más cerca de las generaciones de mis hijos. Pues mi comprensión y mi observación de esas generaciones es mucho mayor que la que podía tener antes de ser madre. Y creo que eso como directora de escena es muy positivo, porque al final pues, las directoras de escena lo que hacemos es una observación del mundo para plasmarla en el escenario, ¿no? Y para crear otras realidades. Entonces creo que eso es hermoso, sí. Me han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Muchísimas gracias. Me he extendido. No, te has extendido, ha sido Sí, maravilloso, sí. ¿no? Es estupendo. No sé si desde aquí, los que estamos presentes, pues, os apetece a alguien hacer alguna pregunta. Me llamo Ana. Han pasado 10 años, ¿dónde está Ainhoa? No sé si se oye al micro. Han pasado 10 años, ¿dónde está Ainhoa? 10 años desde que... Desde hoy. Pero quieres en decir... un futuro. En un futuro. En un futuro, o sea, de aquí a cuando tenga 57. Sí, vamos a imaginar. Pues, vamos a ver, mi sueño, por ejemplo, a mí me haría muchísima ilusión dirigir un teatro. Me he puesto a soñar, me gustaría mucho dirigir la Compañía Nacional de Teatro Clásico o dirigir el Centro Dramático Nacional. Lo digo por si me escuchan. Eso ya con lo que pides. Me he presentado a alguna de las convocatorias, concretamente, no a esta última, pero de la Compañía Nacional de Teatro Clásico me presenté a la anterior del Centro Dramático Nacional, no porque pensase que me la iban a dar, que sabía que no me la iban a dar, como entrenamiento. Porque creo que esas cosas, todas igual que las oposiciones, hay que entrenarlas. Me gusta mucho la gestión, he hecho gestión, fui coordinadora artística del Centro Dramático Nacional precisamente con Ernesto Caballero, mientras estaba embarazada de mi segundo hijo. Fui a Guanajuato embarazada de 4 meses en nombre del Centro Dramático Nacional, que ahora lo pienso y digo, me fui a México embarazada de 4 meses, ¡qué locura! Me robaron la plancha del pelo en el paso cuando pasas la maleta, ¿no? en el aeropuerto, me la quitaron. En fin, pero eso es lo menos que me podían quitar. Bueno, el caso. Que me gusta la gestión, he estado gestionando en el distrito de Moncloa, Aravaca, durante 3 años espectáculos de danza, ópera y teatro. Eso, tengo mi productora, llevo lecturas dramatizadas en Alcalá de Henares. La gestión me interesa y me gustaría pues, poder llegar en algún caso a uno de esos puestos. No sé si luego diría qué locura que hago yo aquí, pero sí ha sido uno de mis sueños en este tiempo. Y ahora, bueno, este último año creo que he conseguido dar un salto desde mi punto de vista importante, un salto que también, bueno, me hubiese gustado que se produjese antes, pero ha llegado ahora y bienvenido sea, que es bueno, pues con un apoyo público, en este caso pues de la Comunidad de Madrid, propiciado por el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, que es Mariano de Paco, al que estaré inmensamente agradecida. Pues me ha dado la posibilidad de estar como directora residente del canal y poder hacer un espectáculo con un buen presupuesto en una sala grande, la sala verde de los teatros del canal. Una de las preguntas que se me quedaban en el tintero, ¿público o privado? Bueno, pues llevo 20 años, como os decía, con una empresa privada. Con las empresas privadas ya sabemos que, bueno, pues o llegas a los niveles de tentación, que es muy difícil llegar, o llegamos hasta donde podemos llegar, pero hay un momento en el que no podemos hacer espectáculos más grandes de los que hacemos, ni podemos optar a nombres mediáticos, televisivos, desde las empresas privadas. Entonces llega un momento en el que uno necesita esos impulsos públicos y bueno, yo había tenido apoyos pues, del mismo Ernesto Caballero para entrar en las salas más pequeñas de teatros públicos con espectáculos
pero poder tener esta oportunidad de mostrar que uno, una en este caso, tiene el suficiente potencial como directora de escena como para hacer un espectáculo de envergadura en una sala grande y que salga bien, que afortunadamente pues es lo que ha pasado, que ha funcionado bien. No siempre lo intenta hacer bien, pero bueno, a veces sale mejor. La magia está del teatro y esta vez pues, bueno, ha tenido buenas críticas, se ha llenado y está yendo bien estos Cuernos de Don Friolera. Entonces, bueno, pues seguiremos combinando público, privado, pero sobre todo que podamos contar con esos apoyos públicos para giras, para producción, para todo, para lo que necesitamos. Entonces, exhibición, ¿no? Exhibición, pero es que llega un momento en el que no podemos hacer más si no contamos con ese apoyo político de los programadores, de manera que bienvenidos sean esos impulsos políticos. Mano inocente. Tengo que coger una, a las cojo yo. todas que he ido enviando a lo largo de la semana. A ver si es fácil. Bueno, es que esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo. ¿Qué papel deben jugar las instituciones culturales pues en el desarrollo de la ciudadanía? Pues algo que yo creo que a veces falta, bueno, pues esto es muy amplio esta pregunta, pero bueno, como ya hemos hablado de un aspecto de la pregunta, bueno, en las instituciones culturales, pero se refiere a las instituciones culturales, bueno, político-culturales, ¿no? Como si, no sé, llévalo por donde quieras, porque es muy grande. Claro, porque tendríamos que ver qué instituciones culturales quiere analizar en concreto, ¿no? La persona que ha hecho la pregunta. Bueno, yo creo que, por un lado, las instituciones tienen que tener proyectos. Sí. Creo que es importante que existan proyectos claros, y en el desarrollo de la ciudadanía, me hice la pregunta, igual la he equivocado al principio, es que creo que somos responsables de los ciudadanos. Entonces, aquello que les ofrezcamos es aquello en lo que los ciudadanos se van a convertir. Tenemos que ser exigentes con esas programaciones o esos proyectos culturales si es que no queremos perder pues esa coherencia y ese nivel cultural también de nuestra ciudadanía. Si vamos rebajando la exigencia cada vez más y dándoles productos descafeinados, pues tendremos la ciudadanía que nos merecemos. Uy, es que no, sí, no. Redes sociales, todo consumo rápido, vivimos con mucho vértigo, con mucha rapidez, todo. Claro. El teatro. Pero luego la ciudadanía aprecia cuando le ofreces bueno, cuestiones más pensadas. Por ejemplo, ahora con los Cuernos de Don Friolera, la gente estamos viendo que agradece ese gusto por el lenguaje, aunque sea difícil, pero en contexto lo entienden y les gusta cultivarlo y recordar bueno, pues, vocabulario que a lo mejor usamos menos. Entonces, bueno, luchemos para tener una cultura de altura. Justo en esta línea de la que hablas, mi pregunta era cómo ves que va evolucionando el teatro y cómo lo ves de aquí a un par de años adelante, porque yo a veces siento que como que se hacen cosas que no necesariamente tienen toda la calidad y que, o sea, no necesariamente buscan el objetivo de que yo como público me lleve algo, solo se busca como el objetivo de así más. Tengo que adelantar la pregunta. ¿Cómo crees que va a evolucionar en los próximos años? ¿En qué línea? ¿Hacia dónde el teatro? Por eso la pregunta. Sí. Bueno, yo creo que tenemos una línea muy peligrosa, que es la cultura del consumo, ¿no? Los consumidores.
en vez de buscar este otro tipo de cultura de la que hablábamos. Entonces, creo que eso hay que frenarlo. ¿Y cómo lo frenamos? Bueno, pues no dando tanta prioridad, por ejemplo, hablábamos antes de los cabezas de cartel o de los títulos conocidos. Es decir, esta mañana, por ejemplo, estaba repasando unos textos de Ana Zamora. Pues Ana Zamora trabaja maravillosamente bien ese teatro del prebarroco. Entonces, ¿qué pasa? Que porque no es un título conocido, no vamos a programar ese teatro de Ana Zamora, ¿no? o de otros enormes profesionales. Y luego pues todo este impulso del teatro musical, o sea, que está muy bien, pero bueno, pues tenemos que ser conscientes de hacia qué línea vamos y nivelarlo, que no digo que no exista una cosa, pero también tiene que existir la otra. En este desarrollo de la ciudadanía, que hacía la pregunta del papel o esto que estabas contando, yo precisamente creo mucho en el papel que tenemos con el público adolescente, juvenil. Con mis producciones siempre hago cuadernos pedagógicos, hago encuentros con el público, hago matinales, intercambio, conversaciones con los profesores, e intento tener ese feedback de secundaria, ¿no? o primaria, pero fundamentalmente del ámbito de secundaria, por los títulos que manejo. Entonces, creo que hay que crear a ese espectador del futuro y educarle. Entonces, tenemos ahí responsabilidades que debemos afrontar y, como miembros del sector, parar los pies cuando se nos escapan ciertas cosas. Me habría gustado preguntarte que si somos deficitarios en formación teatral en nuestros sistemas educativos, pero no te lo voy a preguntar, porque si no nos van a matar por aquí, por el tiempo de duración del podcast. Pues haremos una parte 2. Tenemos que hacer Ainhoa Mestoy parte 2. Claro, Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. A vosotras, siempre. ¡Qué bonita ha quedado, chicas! ¡Sí, ha quedado